mayor, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, comenzamos en cuanto a pruebas de asociación. ¿Qué son pruebas de asociación? ¿Sí? Tenemos como pruebas de asociación dos variables, ¿no es cierto? El requisito aquí tendríamos que tener dos variables que son cuantitativas. ¿Sí? Por ejemplo, dos variables cuantitativas podrían ser, ¿no es cierto? Quiero saber el miedo, el total del miedo al COVID-19, que es una variable cuantitativa. Si tienen mayor a mayor edad, ¿no es cierto? Entonces voy a relacionar la variable miedo al COVID-19 con la edad, a ver si las personas que tienen mayor edad tienen mayor miedo al COVID-19 o no. ¿Sí? Entonces necesito yo dos variables cuantitativas. El primer paso que yo debería hacer es lo que ustedes ya conocen como el Shapiro-Wills, ¿sí? Se ingresa lo que es el Shapiro. Hacen lo que es el Shapiro, si el valor, ya lo saben ustedes, si es menor, quiere decir que es, si es menor en el Shapiro, ¿qué sería? Sería no paramétrico o paramétrico, sería no paramétrico si es menor, ¿no es cierto? Y si es mayor al 0.05, quiere decir que es paramétrico. Si es paramétrico, ustedes utilizan la R de Pearson. Y si no es paramétrico, utilizan la Rho de Spearman, ¿no es cierto? Y utilizan la Rho de Spearman, ¿sí? Que es para datos no paramétricos, ¿sí? Muy bien, entonces en función de ello voy a indicarles, por favor, que antes de empezar siempre ustedes tengan presente que para tener sin que hacer una prueba de correlación entre dos variables cuantitativas, primero debemos saber que los dos niveles de medición deben ser cuantitativos. Posteriormente, sí hacer una prueba de normalidad. Pero nosotros ya no tenemos que hacer homoscedasticidad. En lo que son pruebas de asociación en dos variables cuantitativas, nosotros no hacemos prueba de homoscedasticidad. Esto se elimina. Por lo tanto, si tienen ustedes en una pregunta de un examen que si ustedes en las pruebas de correlaciones de variables cuantitativas tienen que hacer prueba de homoscedasticidad, ustedes van a decir que es falso, ¿no es cierto? Porque eso no se hace. ¿Sí? Muy bien, a tenerlo presente ello, por favor. Muy bien, tenemos aquí entonces dos pruebas paramétricas, ¿no es cierto? Una prueba que va a ser, bueno, a nivel paramétrico. Si el Shapiro me dice que es paramétrico, utilizo la R de Pearson. Y si no es paramétrico, utilizaría la Rho de Spearman, ¿sí? Para variables, estas serían para variables cuantitativas. Quantis. Aquí también sería para variables cuantitativas, ¿no es cierto? Y les voy a marcar de otro color, de color rojo, que sería el chi cuadrado, ¿sí? El chi cuadrado, en cambio, son para variables que son netamente cualitativas, dos variables cualitativas, ¿sí? Dos variables que son netamente cualitativas, ¿sí? A tenerlo, por favor, eso muy claro, ¿sí? Luego de ello vamos a comenzar primero por la R de Pearson. ¿Qué es la R de Pearson o conocido como el coeficiente de Pearson? Es una medida para ver si es que hay una relación entre dos variables cuantitativas, si es lineal o no es lineal. Por ejemplo, sería de esta manera de interpretar, ¿no es cierto? Aquí le ponemos el miedo al COVID-19 y aquí la edad. Entonces aquí para las correlaciones se hace como una prueba lineal. Si se ajusta a la mitad, quiere decir que hay una relación significativa, ¿no es cierto? Dado ya el valor de P, que les voy a enseñar a analizarlo, pero aquí tengo que tener presente, ¿no es cierto? Entonces, si es que la relación, el miedo al COVID-19 incrementa, también incrementa la edad. O puede ser diferente. Cuando incrementa el miedo al COVID-19 quiere decir que la edad disminuye, es cuando hay correlaciones negativas. Eso es una correlación, cuando es negativa la una, quiere decir que es una correlación inversa o negativa. Y cuando está sin signo, con el signo masculino, más, quiere decir en este caso que en realidad es una correlación positiva. ¿Sí? Entonces eso me ayuda a poder demostrar
mediante con esta prueba de Pearson. Entonces, como les indicaba, tienen ustedes que la R de Pearson lo podemos hacer cuando hay dos variables netamente cuantitativas. Esto me va a indicar una asociación y poder decir si es una asociación positiva o si es negativa. Lo que es el R de Pearson no indica causalidad. Si no hay causalidad en este proceso. Por lo tanto, aquí solamente evidenciamos una prueba de correlación. ¿Sí? Podemos testear una relación entre dos variables, ¿no es cierto? Y podemos ver si es que las variables están haciendo una relación lineal, es decir, todas van por la mitad, que ya les voy a enseñar cómo se puede evidenciar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí, tenemos las variables en el eje de la Y, que sería la parte que tenemos aquí, las horas de trabajo, y en el eje de las X tenemos el estrés. ¿Sí? Esas serían las dos variables, son variables netamente cuantitativas. Antes de aplicar el estadístico, paso 1, tendrían que hacer un Shapiro-Wills, ¿no es cierto? Un Shapiro. Mediante el Shapiro, ustedes, el siguiente proceso va a decidir si es paramétrico o no paramétrico. Si es paramétrico, ¿qué prueba utilizan? La R de Pearson. Y si es no paramétrico, utilizan la Rho de Spearman, ¿no es cierto? La Rho de Spearman. Muy bien, continuamos con el ejemplo en la cual luego voy mencionando de esta manera, ¿no es cierto? Y puedo ubicar, ¿no es cierto?, los datos de nuestra muestra, si aumenta o disminuye, en cuánta porción aumenta y en cuánta porción disminuye, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer aquí, cuando aumenta el trabajo, ¿sí? Es decir, más, o cuando aumenta, ¿sí?, el trabajo, el estrés también aumenta, ¿sí? Aumenta igual, aumenta en 4, ¿no es cierto? Si aumenta en 4, sí, si aumenta en 4, las horas de trabajo también aumenta en 4, lo que sería el estrés, ¿sí? Muy bien. O puede ser también de diferente forma, dependiendo del signo que les voy a enseñar. Cuando aumenta las horas de trabajo, el estrés disminuye, ¿sí? Que también podría pasar, ¿sí? Pero eso habría que determinar según nuestras variables que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, ¿no es cierto?, también que cuando aumenta la variable, una hora de trabajo en la variable y, es decir, las horas de trabajo cuando aumenta en 1, ¿sí?, es porque aumenta 2 puntos en la escala de estrés. Aumenta 2 puntos en la escala de estrés. Por ejemplo, si es que tú tenemos aquí el trabajo, ¿no es cierto? Tenemos el trabajo que sería en 1, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Tendríamos que está el trabajo, pero nuestra variable aumentó en dos puntitos, aumentó cuando aumenta una hora es porque ha aumentado 2 veces lo que es el estrés, ¿sí? Y se convierte en una relación perfectamente lineal como la podemos determinar en este lugar, ¿sí? Muy bien, entonces el primer paso para que ustedes puedan calcular, ¿sí?, y hacer los análisis respectivos, tienen que analizar el valor de P. Si el valor de P es de 0.05, cuando el valor de P es mayor, quiere decir que no hay relación. Por lo tanto, sería que no es significativo, ¿no es cierto? No es significativo. Y esto sería una hipótesis nula. Cuando es menor quiere decir que sí es significativo, por lo tanto, quiere decir que sí hay relación, que sí hay relación. Y eso me indica que es una hipótesis alternativa. Ese sería el paso 1, ¿sí? El paso 2, en cambio, tengo que analizar el valor de EREM. Aquí en el EREM o en el Rho-Spearman sucede de la misma manera, ¿no es cierto? Cuando sí tenemos un dato positivo o no hay ningún dato, esta es una correlación positiva, es decir, cuando la variable 1 incrementa, la variable 2 también incrementa, es decir,
las dos variables van en el mismo sentido. Cuando es negativa, quiere decir en cambio es una correlación inversa, en la cual cuando la variable 1 incrementa es porque la variable 2 disminuye. Eso es una correlación inversa. ¿Eso quién me ayuda? El signo. Simplemente me ayuda con el signo. ¿Sí? Con el signo. ¿Sí? Luego tenemos que indicar, por favor, también el grado de asociación. Eso les voy a indicar. Aquí les he indicado el valor de P, primer paso, valor de P. Cuando el valor es mayor al 0.5 indica que no hay una relación estadísticamente significativa, por eso no podemos decir que hay una relación y sería una hipótesis nula, ¿no es cierto? Por lo tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula. Me quedo con la hipótesis nula. En el valor de la R de Pearson es 0, ¿sí? En el R va a ser 0 porque no hay relación. Cuando tienen valores en R, que ya les voy a mostrar, se puede indicar que hay una asociación entre las variables. Por ejemplo, aquí los detallo. En este caso tenemos, vamos a ver, tenemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos en este caso, por ejemplo, tenemos como litros de nafta o litros de gasolina y tengo también lo que son los kilómetros recorridos. Si ustedes ven un valor de P que me dicen de esta manera 0.001, ¿qué me dijeran ustedes? ¿Es significativo o no es significativo? Si ven en este valor el valor de P, que es de 0.05, ¿sí? Quiere decir que es significativo o no es significativo. Nicole Vélez. Lady González. Sí, doctor. Muy bien, ¿qué me indica este valor de P en la correlación? ¿Es significativo o no? Eh, el 0.01 Ajá. ya es significativo. Muy bien, es significativo. ¿Y por qué es significativo? Porque me indica que hay una Es- relación entre las variables. ¿Entre qué variables? Litros de nafta o gasolina y kilómetros recorridos. Luego el segundo paso es analizar la R. Cuando tengo un signo positivo, sería una correlación positiva, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué quiere decir? Cuando la variable de litros de nafta aumenta, es porque también aumenta los kilómetros recorridos, ¿sí? Eso me está identificando, ¿sí? Ahora tengo yo presente también que analizar el grado. En el tercer paso, analizo el grado, esto ya les adelanto, el grado de correlación. Cuando los datos son cercanos a 2, a 0.2 o a 0.2, son débiles. Cuando es 0.4, es moderado. Cuando es 0.6 en adelante o de 8 en adelante, quiere decir que es fuerte. ¿Sí? Es una correlación fuerte. Muy bien, entonces de esa manera ustedes pueden irlo interpretando en cuanto a estos resultados. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí les indico también cuando el símbolo de la R es negativo, quiere decir que es una correlación inversa, lo que ya les expliqué, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen una correlación inversa y fuerte. Aquí tienen lo que les había indicado. Bueno, algunos lo toman desde 6, otros desde 8, pero más común es tomarlo desde 8 en las correlaciones. Cercanos a 2, ¿sí? O póngase ahí un valor que diga 0.037. Yo le pusiera como entre débil y moderada. Una correlación entre débil y moderada.
Si está cercano a 4, ustedes pueden poner moderada. Si está cercano a 8, pueden poner que es una correlación muy fuerte. ¿Sí? Entonces vamos a analizar aquí con este ejemplo que observamos, ¿no es cierto? Y hemos hecho las pruebas estadísticas, hemos hecho con la R de Pearson, en la cual primero vemos el valor de PEM. El valor de PEM es el siguiente, P igual a 0.02. ¿Qué quiere decir? ¿Es significativo o no es significativo? Sí es significativo, por lo tanto, indica que sí hay una relación. ¿Sí? Luego, el siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso es analizar la R, en la cual vemos primero el signo. Si está el signo negativo, ¿qué sería entonces? Relación negativa o inversa, ¿no es cierto? Pero que el grado de que tienen ustedes aquí es de 0.75, que está cercano a 8. Por lo tanto, es una correlación negativa, inversa y fuerte. ¿Sí? Muy bien, entonces, tres pasos. Primero el valor de P, luego el signo de la R y luego el grado de asociación. ¿Sí? Eso sería todo en cuanto a lo que es mis pruebas de correlación. ¿Sí? Luego de ello vamos a determinar en cuanto a lo que es Spearman. En Spearman, en cambio, es una prueba en la cual es no paramétrica. Es cuando me indica en el Shapiro-Wilk que el valor es menor al 0.05. Es decir, no cumple el supuesto de normalidad. Nosotros representamos como RS, representamos a la Rhodes Spearman, ¿sí? Que significa, y va a ser lo mismo, ¿no? El umbral va a ser el 0.05, cuando es mayor quiere decir que no hay una asociación y cuando es menor quiere decir que sí existe una asociación, ¿sí? Por ejemplo, aquí les doy este ejemplo que tenemos para analizar el valor del RS o de la Rhodes Spearman. Que me dijeran, es una relación negativa y moderada. ¿Sí? Entonces tengo una correlación o una relación que es negativa o inversa y es moderada. Y ustedes indican entre paréntesis RS, entre paréntesis menos 0.41. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, en cambio, tengo aquí el signo, que es positivo, por lo tanto es positiva. Y tengo 5, entonces yo le voy a poner aquí también en moderada. ¿Sí? En moderada. Entonces yo puedo decir que también se encontró una relación positiva y moderada. Y entre paréntesis, RS.56. ¿Sí? Eso hacemos entonces en función a ello. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer una parte práctica. Sí, luego les enseño el chi cuadrado. Sí, muy bien. Estas dos partes, primero Pearson y Spearman, son para variables netamente cuantitativas. Muy bien. Entonces ahora voy a abrir una base de datos. Vamos a ver si lo puedo abrir, la que es de la práctica 8. Primero voy a abrir aquí la base, que es la base M4. Tengo aquí las variables, vamos a ver cómo está distribuidas las variables. Me parece que deben estar en la práctica de aquí. Muy bien, entonces de la misma forma como en las ocasiones anteriores, aquí yo les dejo como una especie de un resumen para que ustedes tengan mayor factibilidad para poder realizar los estudios, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tienen ustedes aquí, primero deben ustedes depurar la base de datos, saber si son pruebas normales o son datos no paramétricos, etcétera. Tengo mascota. Tengo la siguiente variable, tiene patio o jardín en su hogar, sí o no. Zona, vive en una zona rural o urbana. Presión arterial, alta
1 y 0 baja. Luego tengo el colesterol total medido en sangre. Es una variable, aquí si vamos a cambiar, es una variable de tipo real. Esas las anteriores, todas las anteriores son variables de tipo categoría, ¿no es cierto? Porque son directamente dicotómicas, ¿no es cierto? Luego tengo satisfacción, el puntaje total de depresión, el puntaje total de horas de trabajo semanal, la media de edad, los gastos mensuales en pesos. En este caso está en pesos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer una relación, ¿no es cierto? Primero, ¿qué tengo que saber? Aquí lo tienen ustedes todos los pasos. Primero, vamos a tener presente que hacer una prueba de Shapiro-Willow o normalidad. Cuando es mayor quiere decir que es normal y cuando es menor quiere decir que no es normal. Vamos a tener presente dos variables. Vamos a coger la variable que va a ser el colesterol medido en sangre con la satisfacción con la vida. Con la satisfacción con la vida. Entonces tengo el total de colesterol con lo que es satisfacción con la vida, ¿no es cierto? Estas dos variables serían, primero, saber que son variables netamente cuantitativas. Luego hacer el Shapiro-Wills, estadística, inferencia basada en una muestra, prueba de Shapiro-Wills. Ingresen ustedes las variables, por ejemplo, colesterol medido en sangre y satisfacción. Simplemente lo doy a aceptar y ahí tenemos, ¿no es cierto? Primero, ¿qué me dicen el Shapiro-Wills? Que son datos no paramétricos. Si son datos no paramétricos, ¿qué tendría que utilizar? ¿La Pearson o la Rhodes-Spearman? ¿Cuál tendríamos que utilizar? ¿Pearson o la Rhodes-Spearman? ¿Cuáles son paramétricos, doctor? Tenemos ya el valor que nos salió del dato que tenemos en el Shapiro-Wills. Los dos son datos que son menor al 0.05. ¿Qué me indica ello? Que son datos No son paramétricos. no paramétricos. No es paramétrico. No paramétrico. Aquí ustedes tienen la guía, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes la Sí, guía. se utiliza la R de Sperman. La Rhodes-Spearman, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces aquí ingresamos. Primero tienen aquí los pasos. Por favor, medita los pasos. Vamos a ver un compañero que esté conectado. Estadística, análisis de correlación. Vamos a ver quién está conectado de los compañeros. Bien, estamos conectados 9, o es decir, faltaron alrededor, conmigo están 9, ¿no? Estamos 8 conectados. Faltaron como 6 estudiantes. ¿Sí? Doctor, la compañera, la Jennifer Tepan, Ya. me dijo que por favor le pidiera a usted permiso. A decir los pasos, ¿no es cierto? Estadística, ¿no es cierto? Luego, análisis de correlación, vamos a buscar análisis de correlación, coeficiente de correlación, aceptan, ingresan las dos variables que quieren correlacionar, en este caso colesterol, medido en sangre y satisfacción con la vida. Lo dan a aceptar y aquí escogen, ¿era Pearson o era Spearman? En este caso era Spearman, ¿no es cierto? Porque es menor, es no paramétrico. Simplemente ustedes piden, ¿no es cierto?, que les dé un resultado y ahí lo van a tener de esta manera, o pueden tener también de la manera que les voy a indicar ahora para que no se confundan y poderles explicar de mejor manera, ¿no es cierto? Entonces aquí le pedimos en forma de lista, en formato compacto, ¿sí? Y le damos a aceptar. Entonces, primero, lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Aquí, primero tienen que analizar el valor de P, ¿sí? Tengo que analizar el valor de P. Este valor de P, ¿qué me indica? ¿Es paramétrico o aquí se hace si es significativo o no significativo? Porque estamos en Pearson. ¿Qué haríamos? Estamos en Pearson. Tenemos que hacer si es significativo o no. Por lo tanto, el valor de P me indica que es 0.0073. ¿Es significativo o no lo es? Sí, es significativo. Sí es significativo, ¿no es cierto? Sí es significativo porque es menor. Pongamos que es significativo, es el paso 1.
Ahora vamos al paso número 2, que es saber la direccionalidad de la variable Pearson o la variable R de Pearson, el resultado de la R de Pearson. En este caso, como no tiene signo, quiere decir que es positivo. Y el grado de asociación, ¿qué me indica el grado de asociación? Me indica cuánto es la asociación, está cercano a 1,16, ¿no es cierto? 0,116, en la cual está cercano a 2, por lo tanto dijéramos que es débil. ¿Sí? Entonces yo digo directamente, la satisfacción y el colesterol tienen una asociación, ¿sí? En la cual se puede visualizar que es positiva y de grado de asociación débil. Muy bien. De esa manera explicamos lo que es la prueba de correlación, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo para lo que son los datos de correlación, ¿sí? Pero con otras variables. Ya le voy a quitar el colesterol y voy a ingresar depresión y gasto. Lo doy a aceptar y voy a decir que fue paramétrico, entonces hago con Pearson, ¿no es cierto? Entonces aquí ustedes tienen los pasos. Primero, el valor de P. ¿Qué me indica el valor de P? No es paramétrico. No, aquí no es parámetro, aquí estamos en Pearson. Shapiro se supone que ya se hizo No, antes. Entonces aquí, ¿qué quiere decir? ¿Es significativo o no? no. Ahí sí es significativo. Si es significativo porque el valor de P funciona diferente de Shapiro. En lo que es Pearson, la R de Pearson, ¿es positivo o negativo? Es positivo, ¿no es cierto? Es positivo. Por lo tanto, quiere decir que se podría dibujar de esta manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando aumenta la depresión es porque también han aumentado los gastos. ¿Sí? Muy bien, entonces se indica que es una correlación de 0,16, por lo tanto indicaría que es un valor débil. ¿Sí? Es decir, la variable de presión y gastos tienen una asociación positiva y débil. Y con eso ya está. ¿Qué les parece? ¿Si les quedó claro? Si les quedó claro, por favor me indican. Luego de ello, ¿cómo puedo estructurar un objetivo? Entonces voy a utilizar la misma variable que estaba trabajando, ¿sí? En este caso la variable de colesterol y satisfacción. Por lo tanto, yo puedo decir, sí, esto lo podemos eliminar, todavía eso no lo utilizamos. Y lo podemos decir de esta manera, esto se elimina. Analizar si el colesterol total medido en sangre está asociado, relacionado con la satisfacción con la vida. Eso sería todo el objetivo. ¿Sí? Muy bien, entonces de esa manera ustedes pueden tener en claro cómo es la distribución de estos datos o de estas variables en cuanto a la correlación. ¿Tienen alguna duda con la correlación o pasamos ya al chi cuadrado? Me comentan por favor si tienen alguna duda con relación a las pruebas de correlación o quedó claro. Muy bien, entonces vamos a proceder entonces a las pruebas de chi cuadrado, ¿sí? Muy bien, entonces en el chi cuadrado, ahora, si ustedes yo les pregunto, ¿el chi cuadrado para qué es? El chi cuadrado es para dos variables netamente cualitativas. Cualitativas. Solo para variables cualitativas, ¿sí? El chi cuadrado, ¿sí? En la cual ustedes pueden tener presente variables que son como categoría, ¿no es cierto? En la cual aquí debemos que tener presente, ¿sí?
que tener presente, por ejemplo, mientras menos grupos tengan, por ejemplo, yo estoy haciendo una asociación entre dos variables que sean netamente dicotómicas, es muy factible. Funciona de la misma forma que Shapiro, que la prueba de correlación. En este caso, ¿sí? Ustedes no aplican ni siquiera el Shapiro. ¿Por qué no aplican el Shapiro-Wilm? El Shapiro-Wilm se elimina porque aquí son datos netamente cualitativos, ¿sí? Cualitativos. No implica ningún dato cuantitativo, por eso no se utiliza lo que es el Shapiro-Wilm. Pero el valor de P funciona de la misma forma. Cuando es menor, ¿sí? Quiere decir, ¿no es cierto?, que hay una relación significativa. Y cuando el valor es menor al punto 0,5, quiere decir que no hay una relación significativa. ¿Sí? Muy bien, entonces en función de ello, ¿sí? Ustedes tienen este valor de interpretación. Luego, para que podamos detallar, ustedes van a tener aquí algunos datos para poder determinar cómo se están distribuyendo las variables. Tengo frecuencias observadas, que son las frecuencias de los resultados, la frecuencia esperada, que eso lo da el programa, los residuos tipificados, ¿sí? En la cual yo puedo decir a su vez si hay o no diferencias entre los grupos. En este caso, por ejemplo, tengo este valor de P. ¿Qué me indicaría este valor de P? ¿Existe una asociación estadísticamente significativa o no? Sí existe, ¿no es cierto? Sí existe porque es menor al 0,05. Muy bien, sí existe, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes tienen que tener presente ahora los valores que vamos a analizar. ¿Sí? Tienen ustedes aquí un ejemplo. ¿Qué desayuna? Mate, té y café. ¿De qué nacionalidad es? Argentino o extranjero y la totalidad, en la cual ustedes van a tener aquí frecuencia observada. La que ustedes tienen es 18 y 17 para los extranjeros. Lo que se esperaban, lo que el estadístico esperaban, ¿sí? Es una frecuencia esperada que sería menor, ¿no es cierto? Menor a que los argentinos tomen mayor mate, ¿sí? Y tienen una mayor en cuanto a los extranjeros que toman mate. Por ejemplo, ustedes tienen el resultado tipificado, que sería el residuo ajustado, que se maneja cuando es mayor al 1,77, quiere decir que sí existe diferencias. En este caso tenemos 2,07, entonces estos son los positivos. Cuando es positivo quiere decir que es más. Es decir, los argentinos toman más mate en el desayuno que los extranjeros. ¿Quiénes toman mayor café? ¿Los extranjeros o los argentinos? Los extranjeros. Los extranjeros, ¿no es cierto? Porque tienen el signo positivo y es mayor al umbral. En el residuo tipificado o ajustado, cuando es mayor a 0,97, quiere decir que sí son diferentes. Pero, por ejemplo, en el TEM, tienen un residuo tipificado menor que 1,97. Por lo tanto, aquí yo dijera que tanto los argentinos como los extranjeros toman igual café, igual que tanto los argentinos como los extranjeros. Y ya está. ¿Sí? Muy bien, entonces eso tenerlo presente, estos pasos importantes: frecuencia observada, esperada y residuos ajustados, siempre y cuando el valor de P sea significativo. Muy bien. Aquí les demuestro, ¿sí?, que los residuos tipificados o los residuos ajustados, como se llaman, se representan con la letra Z. Cuando es mayor al umbral de 1,96 quiere decir que sí hay diferencias, pero cuando es menor quiere decir que no hay diferencias. Por lo tanto, ahora vamos a hacer un ejemplo. Sí, hagamos un ejemplo y les comparto también lo que tengo la guía para ustedes. Ahora nos vamos, el chi cuadrado siempre va a ser no paramétrico y es para variables netamente
cualitativas. Para variables cualitativas. Aquí tienen ustedes los pasos que deben de seguir, pero primero vamos a ver variables que sean netamente, que sean dicotómicas. Mientras menos resultados es mejor en lo que es el chi cuadrado. Las personas que tienen mascota, ¿sí?, está asociada con la presión arterial. Los que tienen mascotas presentan mayor presión arterial. Vamos a determinarlo. Entonces voy a ver, ¿no es cierto? Primero es mascota y si tiene presión arterial, que es la PA. Entonces sigo los siguientes pasos. Primero me voy a estadísticas, luego me voy a datos categorizados, tablas de contingencia. Aquí indico, ¿no es cierto? Ustedes pueden indicar sin dos variables, en este caso dos variables que son netamente cualitativas, mascota y la zona, que sería la zona, perdón, no es la zona, vamos a hacer con la presión arterial. Con la presión arterial, y aquí ustedes pueden poner, yo quiero que la presión arterial vaya en lo que es la columna y la mascota en las filas, en la cual podemos ver aquí el resultado, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, el valor de P es que me indica, ¿qué me indica este valor de P? Que sería el primer paso, ¿no es cierto? Me indica que es significativo o no. Este valor de P me indica que es significativo o no es significativo. En este me indicaría que, bueno, es significativo, ¿no es cierto? Porque es menor al 0.05. Por lo tanto, es significativo. Luego tengo que tener presente, ¿sí?, lo que es nuestra tablita de resultados. Pero aquí estoy viendo que nos faltan los residuos esperados y también los residuos tipificados, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer de nuevo para que no se puedan confundir. Estadística. Me voy luego a datos categorizados, tabla de contingencia. Ingreso, ¿no es cierto?, las dos variables, mascota y presión arterial. Le doy a aceptar. Ingreso la presión arterial en la columna, en las filas la mascota. Aquí tienen que irse, antes de ello, ustedes lo tienen que irse a opciones. En opciones, ustedes van a darlo en lo que es frecuencia absoluta, que ya está marcado. Luego, frecuencia esperada bajo independencia. Bajo independencia. Bajo independencia y nada más. ¿Sí? Le damos a aceptar y ahí tenemos. Primero analizamos según cómo nos piden los datos. Primero tengo que saber el valor de P. ¿Qué me indica ese valor de P? ¿Es Pues es significativo o no? relación. Es significativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, quiere decir que la mascota y la presión arterial tienen una asociación en la cual lo observado o lo absoluto en cero, que serían las personas que no tienen mascota, no tienen presión arterial, pero los que no tienen mascota tienen 22 que sí tienen presión arterial. Y los que sí tienen mascota, el 25 quiere decir que no tienen presión arterial. Y 8 que tienen mascotas y tienen presión arterial. Ahora, tengo que ver con lo esperado. Lo esperado aquí es más. En 1 también es más. En 1 de presión arterial también es mayor y es menor a lo que es mi frecuencia esperada según si tiene mascota, que sería 1, tiene mascota y la presión arterial, que sería 1, que sí tiene presión arterial. Bueno, luego de ello tengo que analizar
Vamos a ver si es que tenemos nuestro dato en cual podemos determinar. Vamos a ver si tengo. Nos faltaría el residuo ajustado. Sí, nos faltaría analizar el residuo ajustado, pero no lo tenemos aquí, el residuo ajustado. Vamos a ver si es que lo podemos sacar desde aquí. Vamos a ver, análisis contingencia, ingreso las dos variables que quiero ver categorizadas. Entonces ingreso aquí mascota, presión arterial y le doy aquí aceptar, ingreso lo que es la variable y la otra variable, ¿no es cierto? Les voy a pedir tablas y voy a pedir también que me dé, bien, no he marcado residuos ajustados. Si tengo residuos ajustados, que les va a salir aquí, residuos ajustados. ¿Pasó el umbral o no pasó el umbral? ¿Pasó el umbral de 1.96? Sí pasó, ¿no es cierto? Por lo tanto, quiere decir que sí hay diferencias, es decir, las personas que tienen mascotas, que sí tienen mascotas, tienen mayor presión arterial. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les quedó claro los dos tipos de pruebas que tenemos? Sí, doc. Muy bien, entonces hasta ahí no sé si tengan